Así que nos ponemos de pie y vamos a tener una oración de invocación para dar comienzo con la escuela bíblica de esta mañana. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este día maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por la lluvia también, Señor. Pero te pedimos, te suplicamos, Señor, que acelere los pasos de los hermanos, que tú tienes ya has decidido que estén aquí en esta mañana, Señor, para gozarse en este culto, Señor, y en este momento, Señor, aprender de tu palabra. Unge a tu sierva, Señor, en este día es Judith, para que úsala con poder, Señor, para que ella pueda transmitir estas lecciones, Señor, que nos ayudan a profundizar más en tu palabra, Señor, a crecer también espiritualmente. Bendícela y llénanos a todos de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Seguimos con la primera unidad, Dios requiere justicia. Es la lección número 15 del expositor titulada Justicia y Misericordia, que se encuentra en el libro, en la segunda de Samuel 9, del 1 al 7 y del 9 al 12. Y el texto áureo nos dice, entonces David preguntó, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre bondad por amor a Jonatán? Así que dejamos a nuestra hermana Judith con la clase de esta mañana. Que Dios te utilice con poder, Judith. Y prestos a recibir palabra del Señor, y a los hermanos que están en Zoom pueden hacer sus preguntas, ¿verdad? Nuestra hermana Michelle, ella gustosamente, ¿verdad? Lo va a traer aquí al templo, a igual a todos los hermanos que están aquí presentes. Bendiciones del Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Como bien dijo Josie, vamos a trabajar la lección 15, justicia y misericordia, bajo el tema justicia, ley e historia. Pero antes de comenzar, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa la palabra promesa? ¿Alguien me puede explicar cuál es la definición de la palabra promesa? Gloria a Dios. Bueno, lo que yo puedo entender como promesa es algo que Dios tiene para ti que se va a cumplir. Eso es una manera, ¿verdad?, sencilla, algo que se tiene que cumplir, que el Señor te dijo que te iba a dar. Un compromiso. Muy bien. Yo entiendo que es un ofrecimiento basado en seguridad. Sí, es un ofrecimiento también basado en seguridad. ¿Alguien más tiene alguna otra definición de la palabra promesa? No nos pongamos tímidos, que estamos entre nosotros, pero promesa, ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. El cumplimiento de la promesa hecha por David a Jonatán nos ilustra la lección de esta mañana, donde se relaciona la justicia y la misericordia como dos de los atributos de Dios que deben dirigir el curso de las relaciones humanas y nos lleva a evaluar las prácticas eclesiales y a la luz del pasaje bíblico para eliminar todo rastro de marginación y exclusión de las personas con diversidad funcional. Ahora vamos a escuchar, Víctor, la canción El Rey te mandó a llamar de Dani Berríos, que nos ilustra de una hermosa manera el pasaje bíblico que vamos a trabajar esta mañana. Llamó a Siba y le preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán,
Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. A mi pregunta, Siba, háblame más de este hombre. Por favor, ya dígame su nombre. Señor, enséñame mi voz, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Y le abre mi voz, que el rey lo mandó a llamar. Mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, nadie salvo de dar, tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, nada salvo de dar, tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Interpretación hermosa de Dani Berrío. Gracias, Víctor. Esta canción nos habla del cumplimiento de una promesa. Pero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Alguien me podría contar quién fue Saúl? Todos sabemos quién fue Saúl. ¿Quién fue Saúl? ¿Quién fue David? ¿Quién es, para efectos de la historia, David y Jonatán y la relación entre ellos? Bueno, Saúl fue el primer rey ungido por Dios para el pueblo de Israel. David fue el segundo rey ungido por Dios para el pueblo de David. Jonatán era el príncipe heredero de la dinastía de Saúl, pero pues como todos conocemos, no sucedió de esa manera. Pero cuando David llega a la corte de Saúl para tocar el laúd para él
para que se calmara por los espíritus malignos que tenía. Jonatán lo conoció y dice la escritura que lo amó como a sí mismo. Y en ese momento y posteriormente ellos realizaron una alianza, una promesa mutua. David hizo la promesa de que en el caso de que Jonatán muriera, Saúl muriera, él se iba a encargar de que la casa de Jonatán no pereciera. Y Jonatán hizo la promesa de que iba a proteger a David de las acechanzas de su padre Saúl. Y esa promesa fue la que cumplió David con Mefiboset, que es el hijo de Jonatán. Y de esa promesa y del cumplimiento de esa promesa y de ese pacto cumplido es que vamos a hablar en esta mañana. Jonatán juró proteger a David de la ira de su padre, y David juró hacer misericordia con Jonatán y su descendencia a perpetuidad. El cumplimiento de la promesa de David hizo a Jonatán ilustra la relación entre la justicia, que es el principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. La misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecer ayuda, y la inclusión es la acción de incluir. Pero ¿qué es incluir o qué es la inclusión? Palabra tan mencionada en estos tiempos, sobre todo si la unimos a la palabra diversidad funcional. La UNESCO define la inclusión como un enfoque que responde positivamente a la diversidad individual, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en el trabajo, la vida comunitaria, la iglesia, en general, en todos los procesos sociales. Y nuestro Señor, que es tan avanzado en toda materia, utiliza este pasaje que vamos a estudiar para ilustrarnos cómo debemos aplicar este concepto como iglesia. Veamos qué tiene que decirnos 2 de Samuel 9, del 1 al 7 y 9 al 12, que es el pasaje bíblico que vamos a estudiar esta mañana. Antes de pasar al pasaje bíblico, el contexto histórico de este pasaje lo vemos en 1 y 2 de Samuel. En este momento de la historia, David ha recibido la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Es proclamado rey de Judea. 7 años después es proclamado rey de toda Israel. Traslada el arca del pacto a Jerusalén. Recibe la promesa por parte de Dios de la afirmación de su linaje. Y Dios extiende los dominios del reino de Israel. En resumen, está comenzando lo que se considera el inicio de la época dorada del reino de Israel. Una vez que David pone todo en orden, que pone su casa en orden, recuerda que él hizo una promesa. Y entonces él pregunta, ¿hay alguien que quede de la casa de Jonatán, de Saúl? ¿Algún descendiente de Jonatán a quien yo le pueda hacer misericordia? Y en este pasaje comenzamos entonces la lectura bíblica de 2 de Samuel 9, del 1 al 7. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? David pregunta si ha quedado algún descendiente de la casa de Saúl. Se descubre la intención de David con respecto a este descendiente, hacer misericordia. David expresa su intención de cumplir la promesa hecha a Jonatán. Y aquí a mí me trae una reflexión. Cuando nosotros hacemos promesas, nos acordamos de cumplirlas. Entendemos la importancia
de cumplir las promesas, o como dirían nuestros abuelos, la palabra dada, pues David la entendió. No solo la entendió, también la puso en práctica. Dice el versículo 2, había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó, ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Aparece un sirviente de la casa de Saúl llamado Siba. Siba informa al rey que hay un hijo de Jonatán. Este hijo está lisiado de los pies, se llama Mefiboset, que quiere decir el que quita la vergüenza. Este está lisiado como consecuencia de una caída que sufrió cuando tenía 5 años mientras huía en brazos de su nodriza, cuando ésta intentaba protegerle de los filisteos después de la muerte de Saúl y Jonatán en Gilboa. Cuando la casa real se enteró de que tanto Saúl como Jonatán habían sido muertos en la batalla, empezaron a huir. Y entonces esta nodriza que tenía a cargo la responsabilidad de cuidar al hijo de Jonatán, con la intención y el afán de protegerlo, comenzó a correr y el niño se le cayó. Y como consecuencia de esto, Mefiboset quedó lisiado. Pero aún hay un heredero para cumplir la promesa que David le había hecho a Jonatán. Entonces, vemos en el versículo 4, ¿dónde está? Le preguntó entonces el rey. Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. David se entera que sí hay un descendiente de Jonatán que le va a permitir cumplir la promesa que él hizo. Siba le contesta que está bajo el amparo de Maquir. Me voy a asfixiar y no me deja hablar. Siba le indica que Mefiboset está bajo el amparo de Maquir, que vive en la ciudad de Lodebar, que significa sin pastos o lugar seco, tierra estéril sin posibilidades. Allí vive el que fue príncipe de Israel. De este lugar de dolor lo manda a buscar David para darle una mejor calidad de vida. En el versículo 6 y 7, allí al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo, Mefiboset, aquí tienes a tu siervo. Respondió él. Luego David añadió, no tengas temor, porque a la verdad que yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset se postra, rostro en tierra, en señal de sumisión, reconociendo a David como señor y rey por encima de la casa de Saúl. El príncipe heredero, porque al morir Jonatán, Mefiboset se convirtió en el príncipe heredero de la casa de Saúl, se postra, rostro en tierra, que es la mayor humillación que podía haber y que puede haber todavía. Y le dice, él le dice a David, yo reconozco que tú eres el rey. Yo me rindo a ti. Yo reconozco que ahora
el que es el Señor de la casa de Israel, eres tú. No soy yo, no es mi casa, no es mi familia. Él se rindió totalmente a lo que David quisiera hacer con él. Porque cuando él fue a hablar con David, él no sabía qué era lo que iba a pasar. En esa época se acostumbraba que cuando un reino cambiaba de dinastía, el rey que empezaba asesinaba a todos los descendientes de la dinastía anterior para evitar una rebelión. ¿Y qué pensó Mefiboset? El rey me mandó a matar, me manda a buscar porque me va a matar, porque yo soy el heredero de la casa de Saúl. David le dice, no, yo no te estoy llamando para eso. Yo te estoy llamando para cumplir una promesa que yo le hice a tu padre, Jonatán, de que yo siempre iba a velar por su casa y que su casa no iba a perecer, porque esa fue la promesa, lo que él pidió y a lo que yo me comprometí. Mefiboset se postra rostro en tierra en señal de sumisión, reconociendo a David como señor y rey por encima de la casa de Saúl. David demuestra su misericordia, devolviendo a Mefiboset las propiedades de la casa de Saúl y la invitación a estar presente en su mesa. Sale de la clandestinidad de Lodebar para formar parte de la familia real bajo la protección de David. En el versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, no con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 siervos, respondió al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, a su siervo así lo hará. Tu siervo Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. David, cumpliendo la promesa, exaltó al heredero de Jonatán hasta el punto de hacerlo miembro de la familia real. De allí en adelante, Mefiboset iba a tomar parte en la comida, en la convivencia diaria con la familia real. Estos versículos recogen el dictamen de David en favor del hijo de Jonatán. El joven príncipe recibirá las pertenencias y propiedades de su abuelo Saúl y su padre Jonatán. La máxima expresión de misericordia de David y el cumplimiento de la promesa hecha a su amigo es la integración de Mefiboset al círculo familiar. La mesa se constituye en un signo de perdón, restauración e inclusión. La discapacidad de Mefiboset no es impedimento para que sea bien recibido a tal grado que pueda disfrutar de la gracia y la bondad de David le ha obsequiado. Discúlpeme, es que hay algo aquí que me tiene la garganta. Vamos a ver si me deja continuar. La misericordia es uno de los atributos que Dios hace palpable hacia la humanidad. Su ternura ante el sufrimiento humano. Dios es absoluto e incondicionalmente misericordioso. Y vemos en este pasaje bíblico cómo a través de la relación y el cumplimiento de la promesa de David a Jonatán, a través de aceptar a Mefiboset en su familia, podemos ver un ejemplo de la misericordia de Dios hacia nosotros.
Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a cambiar el nombre de Mefiboset por el nombre de cada uno de nosotros en este pasaje bíblico. Y vamos a cambiar el nombre de David por el nombre de Jehová. Y vamos a ver si nosotros no somos esos al que el Señor decidió traer a su mesa, que nos sacó de donde nosotros vivíamos, de lo de bar, de la miseria, de la pobreza espiritual, del pecado. Y Él nos sentó en su mesa, porque la mesa en este pasaje bíblico, la mesa real, lo que significa es la iglesia. El Señor, David trajo a Mefiboset a la mesa real sin importarle absolutamente nada de la condición de Mefiboset, solamente con el propósito y la intención de cumplir una promesa. Asimismo, hace el Señor con nosotros, que sin importarle nuestra condición, nuestros pecados, nuestras maldades, lo que tengamos o no tengamos, Él cumple la promesa de invitarnos a la mesa real. Y la mesa real tipifica la iglesia. El Señor nos invita diariamente a que nosotros nos sentemos a la mesa real, que es la mesa, que es el convivir en una congregación en la iglesia. El pasaje que estudiamos presenta a David como un gobernante benevolente que modela la misericordia y la justicia de Dios, porque asimismo es Dios con nosotros. Dios es un gobernante benevolente, es un gobernante misericordioso, que se conduele ante la miseria humana, que se preocupa por su creación. Y este pasaje lo que nos ilustra es cómo el Señor en su misericordia, Él la extiende infinitamente todos los días, porque como bien dice las Escrituras, su misericordia se renueva cada mañana. Y Él lo que nos está diciendo a través de la palabra es: yo soy su gobernante, yo soy su Dios, y mi misericordia se va a renovar y se va a extender cada mañana a cada uno de ustedes, independientemente de cuál sea su condición humana. Yo siempre voy a estar allí para ustedes. David cumple su promesa a Jonatán al mostrar misericordia a Mefiboset. En la conversación conciba, la expresión cambia de a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán a quien haga yo misericordia de Dios. La misericordia no es humana, la misericordia viene de Dios. Y David, en el proceso de búsqueda, de buscar a Mefiboset, se da cuenta y se corrige. Yo no voy a hacer misericordia por mí, yo voy a extender a otro la misericordia de Dios. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, que según Él nos extiende su misericordia, nosotros se las extendamos a nuestros semejantes todos los días de nuestra vida, nos guste o no nos guste, estemos de buen humor y de mal humor. Aquel me hizo un corte de pastelillo en la calle, aquel hizo X o Y cosa que a mí no me gustó. No importa lo que sea, el Señor lo que nos está diciendo es que ustedes tienen que modelarme a mí. Y si el Señor extiende su misericordia todos los días, nosotros no podemos hacer menos. Y eso fue lo que hizo David. Entonces, la raíz de la misericordia reside en Dios. El Espíritu Santo nos ha dotado con la capacidad de mostrar compasión y solidaridad hacia el prójimo, haciendo de la misericordia un asunto humano. Es parte de nuestra responsabilidad como cristianos reflejar la misericordia y el amor del Señor todos los días en todas nuestras actividades, porque esa prodigar de la misericordia es lo que hace que entonces la gente se sienta inclinada y se sienta invitada a entrar y a pertenecer a una iglesia, a una congregación. El rey ordena que traigan a Mefiboset de la casa de Maquir en Lodebar para su casa. Es invitado a tomar parte de la familia real al ser incluido en la mesa de David. La mesa es signo de compasión, ternura e inclusión. La iglesia es
la mesa de inclusión para el mundo. Y aquí me voy a detener un momento. Inclusión. Inclusión es la palabra de moda. Todo el mundo quiere ser inclusivo. Todo el mundo quiere incluir a todo el mundo. Y el Señor nuestro, que es tan avanzado en todas las materias, nos trae un perfecto ejemplo de cómo David incluyó a una persona discapacitada, porque Mefiboset estaba paralítico por la caída que sufrió a los 5 años. Entonces, David incluyó a una persona incapacitada en su mesa. Recuerden que para el concepto judío de la época, una persona discapacitada, ciega, sorda, con condiciones mentales, era una persona que venía con pecado de nacimiento. Por lo tanto, era una persona desechable. No era aceptable para la sociedad que una persona que tuviese una discapacidad pudiese pertenecer y participar de las actividades. Eran repudiados, eran echados a un lado, eran los que terminaban en las esquinas pidiendo limosna, porque nadie se preocupaba por ellos. Por eso es que Mefiboset estaba en Lodebar. Lodebar simboliza una tierra árida, estéril, donde nadie se preocupa por nadie, donde a nadie le importa lo que te pase, donde nadie se ocupa de que si tú eres un paralítico, cómo tú vas a comer, cómo te vas a vestir, cómo vas a suplir tus necesidades. Y David trae a Mefiboset y le dice a Mefiboset, a mí no me importa lo que tú tengas, la condición que tú tengas, como tú estés, como tú seas, no me importa. A mí lo que me interesa es que tú te sientes en la mesa del rey, que tú tengas convivencia en familia con la familia real, que tú seas parte de mi familia. ¿Y saben qué? Eso es lo que nos dice a nosotros el Señor. Él nos incluye todos los días en su familia. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero no es porque somos santos, es porque el Señor renueva su misericordia sobre nosotros cada mañana y todas las mañanas Él vuelve y nos invita para que nosotros pertenezcamos a su familia real, para que nosotros estemos en la mesa del Rey, que es donde estamos en este momento. Nosotros ahora mismo, por la misericordia de Jehová, por el infinito amor que Él nos tiene, estamos sentados a la mesa del Rey, que es la iglesia de Cristo. Allí es donde estamos nosotros en este momento. Y fue en ese momento que David sacó a Mefiboset de ese desierto donde él estaba y lo sentó en la mesa. Imagínense ustedes por un momento cómo se debía haber sentido Mefiboset, que había sido despreciado toda su vida, y que venga el gran rey David, que está en toda su gloria, porque está empezando lo que se considera la época de oro del reino de Israel, y le diga, tú vas a estar en mi mesa, tú te vas a sentar en mi mesa, yo te voy a ver todos los días, tú vas a comer de lo que yo como, que eran los mejores frutos, los mejores alimentos. ¿Cómo debió haber impactado eso la autoestima de Mefiboset? Pues eso mismo que sucedió es lo que sucede con nosotros cuando Cristo se acerca a nosotros y nos llama y nos dice, yo te quiero en mi mesa, a mí no me importa lo que tú seas, no me importa cómo tú seas, a mí lo que me interesa es que tú te sientes a la mesa conmigo. ¿Cómo se sintieron ustedes? Alguien cuénteme, ¿cómo se sintieron cuando el Señor, cuando se sintieron ese llamado del Señor para estar sentados a su mesa, para aceptar la salvación que Cristo nos ofrecía, nos regalaba? ¿Cómo ustedes se sintieron? ¿Alguien querría compartir lo que sintió en ese momento? Pues yo le voy a contar. Por lo menos yo me sentí asombrada, bien asombrada, porque jamás yo pensé que la misericordia de Él iba a ser tan grande, que Él me iba a mirar
Toda mi vida, mi familia ha estado dentro de la iglesia. Pero una cosa es estar dentro de la iglesia y otra es que la iglesia esté dentro de ti. Y el día que yo tuve ese encuentro con el Señor, la iglesia, Cristo se metió dentro de mí. Y ese día yo me sentí el ser humano más importante, humilde, porque sabía que era inmerecido el favor y el amor que Él estaba demostrando conmigo, pero importante porque Él me miró. Así se sintió Mefiboset. El rey me miró, me mandó a buscar. Usted se siente importante cuando el Señor lo manda a buscar, cuando su Dios lo manda a buscar. Usted puede asimilar la grandeza y la profundidad de lo que el Señor hizo con usted cuando lo llamó y usted escuchó y aceptó el llamado de servir y de aceptar al Señor como su Salvador. Eso mismo fue lo que sintió Mefiboset. David expresó compasión, ternura, y eso mismo es lo que hace el Señor con nosotros cuando Él decide aceptarnos y prodigarnos sin límites su misericordia. Él demuestra su amor, su ternura y su compasión con nosotros. Pero le traigo una pregunta a manera reflexiva. Nosotros, como iglesia, como congregación, ¿estamos siendo lo suficientemente inclusivos con las personas sin importar su condición cuando llegan a nuestra congregación? De eso es que se trata esta historia, que el Señor quiere que nosotros abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón para aceptar a toda persona que entre por esa puerta, independientemente de la condición que tenga. Esa puerta es la entrada a la mesa del rey y la mesa del rey es para todos. Y Él lo que nos está diciendo es que Él quiere, que Él necesita, que Él espera que nosotros como congregación tengamos las puertas y el corazón abierto para aceptar a toda persona que entre por esa puerta, porque la mesa del rey no tiene límites. La mesa del rey se expande. Mientras más gente se sienta en la mesa, más grande se vuelve la mesa. Y esa es la intención. Katinchi. ¿Dónde está el Katinchi nos dice amén a lo que estamos dialogando esta mañana? Si alguien quiere aportar algo, si sienten decir algo en confianza en cualquier momento, porque esto es un conversatorio entre todos y es importante tener la mentalidad abierta a que en algún momento a nuestra congregación va a llegar gente, van a llegar personas que tal vez nos puedan causar cierta reserva, pero ahí es donde entra la misericordia y el amor de Dios para que nosotros dejemos las reservas de lado y confiemos en que el Señor sabe lo que está haciendo cuando Él trae personas a su iglesia. Mefiboset, lisiado de los pies, representa a las personas con diversidad funcional. Por medio de la acción del rey David, muestra su compasión hacia el hijo de Jonatán, restituyéndole los bienes familiares y abriendo espacio sanador en la mesa de David. La mesa del Señor es una mesa sanadora. Aquí no viene la gente que está bien, porque si la gente está bien, no viene aquí. Aquí viene el que necesita.
el enfermo de la mente, el enfermo del espíritu, que viene a buscar sanación, que se obtiene a través de la misericordia y la compasión de la gente que está a su alrededor, porque nosotros somos el instrumento que el Señor utiliza para prodigar su compasión y su misericordia. No es que si hay alguien sentado aquí, usted diga o piense, hay otro es el que va a resolver. No, 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 no. Es a nosotros a quien nos están llamando a tener misericordia y a tener compasión por la gente que está a nuestro alrededor. Y aquí, en la mesa del Señor, todos tenemos espacio, todos debemos ser aceptados. Que nadie diga, que salga por esa puerta y se vaya y diga, yo no voy a volver porque me trataron mal, porque me miraron mal. Eso no es aceptable para la mesa del Señor. Y él lo que nos está ilustrando a través del ejemplo de Mefiboset y David es que David miró por encima de las costumbres de su época. Él obvió el hecho de que Mefiboset estaba lisiado. Obvió el hecho de que la costumbre decía que un lisiado era una persona que era portadora de pecado, que era una persona despreciable. Él miró por encima de eso porque él quería cumplir una promesa. Y él, para cumplir la promesa, se llenó de la misericordia de Dios. Miró por encima todo eso y le dijo a Mefiboset, eres bienvenido a la mesa del rey y eres bienvenido a recibir aceptación, respeto, sanación, que era lo que se le estaba ofreciendo a Mefiboset porque se convertía en parte de la familia real. Entonces, cuando el Señor nos invita a nosotros a su mesa, Él nos está dando respeto, nos está dando un espacio, está siendo compasivo, amoroso, tierno con nosotros. Pues eso mismo es lo que Él espera que nosotros prodiguemos a otros, porque esa va a ser la carta de presentación y de invitación para que otra gente venga y se siente a la mesa del rey. Antonia, ¿tú quieres decir algo? Yo voy a hacer esta pequeña aportación de prácticamente lo que estamos conociendo, de lo que se está hablando, ¿verdad? Relacionado con el estudio bíblico de hoy. Pues eso me trae a mí a pensar, ¿verdad? De hecho, yo lo leí, pero eso me trae a mí a pensar, y todos pensamos, y todos tenemos las opiniones y las ideas y los pensamientos, pero eso me trae a pensar en el Salmo 8, que es un salmo predilecto mío, en términos a la identidad, a la ubicación que nos da a nosotros como seres humanos creados por Dios, de quiénes somos, porque tenemos que tener un sentido de ubicación, de identidad ante la grandeza de ese divino Padre creador. ¿Sí? Entonces ese Salmo 8 nos dice que nos hizo mucho menor que los ángeles, o sea, hechura de la mano de Dios somos. Cuando tú haces la pregunta, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Verdad? Cuando nosotros hemos aceptado a nuestro Jesucristo como Salvador, tengo entendido que cuando Dios sana completo, porque nosotros vamos camino a esa sanación que viene siendo, que nos va llevando en el camino, vamos a poner a santidad. Eso no quiere decir que sea con un manto pues ni nada, vamos en el proceso, pero entiendo
en mi haber, en mi humildad, que todo ser humano creado por Dios tiene derecho a que se le respete su dignidad de ser humano. Eso no quiere decir que yo me voy a comparar y tengo que compararme con aquel que está por allá, que es deambulante. No, yo no lo puedo ver de esa manera. Tengo que verlo de un ser humano creado por Dios. Circunstancias que hayan pasado en su vida y que esté pasando, y que esos son otros 20 pesos. Pero cuando deseo, de verdad que en la mente me viene, deseo decir, Dios es Dios, ¿verdad? Dios, nuestro creador. Es un Dios inclusivo. No está ni aquel, ni aquella, ni con señalamientos de ninguna clase. Por lo tanto, lo que nos cabe a nosotros tener es verdaderamente humildad, que son características de atributos de Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener ir en una vía, los seguidores, el seguidor de Jesús, ¿sí? Una vía de conocer a Jesús. Entonces Jesús es ternura, compasivo, misericordioso, porque siente lo que tenemos que sentir nosotros, el dolor de aquel, el dolor del otro, lo que está pasando, el sufrimiento, pero tenemos que llevarlo a la comprensión, no con señalamiento, porque no podemos estar señalando ni juzgando. De verdad. Digo, eso es, ¿cómo es que se dice? En el proceso de lo que se llama aprendizaje, porque esta mañana yo estaba escuchando que desde arriba hasta abajo es interno, es búsqueda interna. Gracias, Antonia. Tú has sintetizado la clase de manera maravillosa. Eso es lo que busca el Señor de nosotros, que nosotros en nuestro interior vayamos cambiando para que podamos entonces aplicar la misericordia y la compasión y aprendamos a ser inclusivos, que la palabra la inventó el Señor. La palabra no es invención del Departamento de Educación, no es invención de la moda moderna. La palabra la inventó y la aplica el Señor todos los días a través de las Escrituras y en nuestra vida. Cuando nos dice que es importante, es necesario incluir a toda persona dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo y en la mesa del Rey, que es su iglesia. La lección nos invita a superar los obstáculos y las ideas equivocadas que obstaculizan la participación de la población de diversidad funcional en nuestra iglesia. Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿conocen el término diversidad funcional? ¿Alguien me podría decir lo que significa diversidad funcional? En sus palabras, lo que entiendan cuando lo escuchan en las noticias, cuando lo leen en la prensa, cuando lo ven en Facebook. ¿Alguien sabe lo que es diversidad funcional? Diversidad funcional es el término. Casi siempre se utiliza en el área académica y educativa, donde se define estas personas que tienen lo que se conocen como necesidades especiales en el área de aprendizaje, sea personas que necesitan tutorías del habla porque tienen problemas del habla o cualquier otra condición que puedan tener. Eso es lo que se define como diversidad funcional. Pero ¿sabe qué? A la verdad es que todos padecemos de diversidad funcional, porque yo para ver necesito espejuelos. Sin espejuelos no veo. Por lo tanto, yo podría ser considerado un paciente con diversidad funcional o una persona, porque realmente no son pacientes, no están enfermos, una persona de diversidad funcional.
Aquel que necesita un bastón para caminar es una persona de diversidad funcional. Aquel que necesita a alguien que le lea porque no puede leer, porque es ciego o ciego parcial, es una persona de diversidad funcional. Aquella persona que necesita un andador porque tiene una condición que no puede sostenerse por sus propias piernas si no es con ayuda, es una persona de diversidad funcional. Y hay infinidad de condiciones que se definen como diversidad funcional. Pero nosotros no podemos en nuestro haber espiritual y cristiano discriminar contra estas personas, porque todos cabemos en la mesa del Rey y todos tenemos derecho a estar. Y nosotros como iglesia lo que debemos hacer es una evaluación para asegurarnos primero que nuestras facilidades físicas estén adecuadas para que podamos recibir a esas personas. Y segundo, que nuestro espíritu esté abierto y nuestro corazón a recibir a esas personas y ayudarlas para que ellas también puedan entrar en el proceso de alabanza y que puedan recibir lo que el Señor tiene para darles, que tal vez necesitan la ayuda de nosotros, ya sea para leer, ya sea para lo que sea, la necesidad que venga, que nosotros podamos estar dispuestos a ayudar para que esa persona se sienta a gusto, se sienta recibida, se sienta amada y quiera regresar, porque esa es la intención ideal, porque realmente, por definición, todos tenemos alguna necesidad que se identifica como disfuncional, que realmente no es disfuncional, es nuestra manera de ser y es nuestra forma, pero académicamente, pues así es como se define. Eso es lo que nos quiere decir realmente esta historia. El Señor utiliza la experiencia o la relación entre Saúl, David y Jonatán y Mefiboset para decirnos a nosotros que la mesa del rey está abierta para todos y todas, sin importar quiénes seamos o cómo seamos. Lo importante es que nosotros tengamos el corazón y la mente abierta para recibir a todo el que venga y darle gracias a Dios porque esa persona está aquí con nosotros. Esa es la lección final y más importante de esta clase. Vamos entonces, puestos en pie, a leer la oración que aparece en el expositor para concluir la clase. Oramos. Dios de paz y misericordia, bendecimos tu santo nombre por siempre. Gracias por la compasión a que a diario nos muestras. Te pedimos, oh Dios, nos des la fuerza y la voluntad de ser una iglesia compasiva que invita a acoger al desvalido. Ayúdanos a preparar una mesa que sea signo de perdón, restauración e inclusión. Permite que nos podamos educar para así ser inclusivos y amorosos con los hermanos y hermanas con diversidad funcional. Bendícelos para que se sientan respetados y bienvenidos en tu sagrada mesa, que es la iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén.